Los objetivos generales de este proyecto eran el desarrollo de técnicas de análisis proteómico para ser aplicadas en medicina personalizada en tumores cerebrales. Esto nos permitiría la identificación y potencialmente la explotación terapéutica de dianas, genes y la determinación o caracterización de biomarcadores para la predicción de la respuesta del paciente a ciertas terapias como son la radioterapia o el uso de adenovirus. El proyecto AIGLIOM está organizado en tres fases muy claras. Una primera en la que es una fase de optimización de técnicas, tanto de análisis proteómico por parte del grupo de neuroproteómica clínica, como de optimización de las dosis de radiación a utilizar en nuestros experimentos, para lo que contamos, y es importante decirlo, con una gran colaboración del Servicio de Radiofísica y del Comité de Neurooncología del Complejo Hospitalario de Navarra. En la fase actual en la que estamos ahora mismo, pero que llevamos ya un tiempo desarrollando, estamos intentando estudiar si en muestras de pacientes, de ahí la participación del biobanco, podemos determinar la presencia, la expresión de esas proteínas que nosotros hemos visto que son muy relevantes a la hora de entender la respuesta del glioma a las terapias habituales que se utilizan. También hemos acudido a otras técnicas del ámbito genómico, realizando un estudio transcriptómico de la respuesta de las células a estas mismas terapias. La combinación de todas estas técnicas nos permite, en cierta manera, prever que genes pueden tener un papel real como marcadores de la respuesta a radioterapia o a estos virus.